La entrevista psicológica en recursos humanos. La entrevista psicológica es una herramienta fundamental en el proceso de selección de personal en recursos humanos. Su objetivo principal es evaluar la idoneidad del candidato para el puesto de trabajo, teniendo en cuenta no solo sus habilidades y conocimientos, sino también su personalidad, motivación, valores y ajuste a la cultura organizacional. Pasos clave en una entrevista psicológica. Planificación. Se define el perfil del puesto, los objetivos de la entrevista y las preguntas a realizar. Establecimiento de rapport. Se busca crear un ambiente de confianza y comunicación abierta con el candidato. Preguntas. Se formulan preguntas abiertas y específicas para evaluar diferentes aspectos del candidato, como su experiencia, habilidades, personalidad, motivación y valores. Observación. Se presta atención a la comunicación verbal y no verbal del candidato, su lenguaje corporal, actitud, entusiasmo, etc. Técnicas. Se pueden utilizar diferentes técnicas para evaluar al candidato, como pruebas psicométricas, dinámicas de grupo o estudios de caso. Evaluación. Se analizan las respuestas del candidato y se comparan con el perfil del puesto. Retroalimentación. Se proporciona al candidato información sobre el proceso de selección y se le agradece su participación. Beneficios de la entrevista psicológica. Conocer al candidato en profundidad. Permite evaluar aspectos que no se pueden obtener de un currículum vitae. Predecir el desempeño laboral. La entrevista psicológica puede ayudar a identificar a los candidatos con mayor probabilidad de éxito en el puesto. Mejorar el ajuste entre el candidato y la empresa. Se busca un buen ajuste entre la personalidad del candidato y la cultura organizacional. Reducir el riesgo de errores en la selección. Permite identificar a los candidatos con potencial y evitar la contratación de personas inadecuadas. Tipos de entrevistas psicológicas. Entrevista estructurada. Se utiliza un guión predefinido con preguntas específicas para todos los candidatos. Entrevista no estructurada. Se basa en una conversación informal, donde el entrevistador puede adaptar las preguntas a cada candidato. Entrevista situacional. Se presentan al candidato situaciones hipotéticas para evaluar cómo reaccionaría en diferentes contextos. Entrevista de comportamiento. Se centra en experiencias pasadas del candidato para evaluar su comportamiento y habilidades. Recomendaciones para una entrevista psicológica exitosa. Prepararse bien. Revisar el perfil del puesto. Investigar la empresa y preparar preguntas para el entrevistador. Ser auténtico. Mostrar tu personalidad y habilidades de forma natural. Comunicarse con claridad. Hablar con seguridad y confianza, utilizando un lenguaje adecuado. Ser positivo y entusiasta. Mostrar interés por el puesto y la empresa. Hacer preguntas. Demostrar interés y curiosidad por la empresa y el puesto. Agradecer la oportunidad. Expresar gratitud por la oportunidad de la entrevista. ¿Puedes dar ejemplos de preguntas específicas que se pueden utilizar en una entrevista psicológica? Claro que sí. Aquí tienes algunos ejemplos de preguntas específicas que se pueden utilizar en una entrevista psicológica, agrupadas por categoría, experiencia y habilidades. ¿Puedes contarme sobre un momento en el que tuviste que trabajar en equipo para lograr un objetivo difícil? ¿Cuál fue tu rol y cómo contribuiste al éxito? ¿Cómo manejarías una situación en la que un compañero de trabajo no está realizando su trabajo de manera eficiente? ¿Cuál es tu mayor fortaleza y cómo la utilizas en tu trabajo? ¿Puedes describir una situación en la que tuviste que superar un obstáculo o fracaso? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Cómo te mantienes actualizado en tu área de trabajo? Personalidad y motivación. ¿Qué te motiva a dar lo mejor de ti en el trabajo? ¿Cuáles son tus valores profesionales más importantes? ¿Cómo describirías tu estilo de trabajo? ¿Qué te apasiona en la vida? ¿Cómo te enfrentas al estrés? Ajuste a la cultura organizacional. ¿Qué sabes sobre nuestra empresa y por qué quieres trabajar aquí? ¿Cómo te describirías a ti mismo en un ambiente de trabajo? ¿Qué tipo de ambiente de trabajo te gusta? ¿Cuál es tu visión a largo plazo en tu carrera profesional? ¿Qué te motiva a seguir aprendiendo y desarrollándote profesionalmente? Preguntas adicionales. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Esta pregunta te permite evaluar el interés del candidato y su capacidad de iniciativa. ¿Qué te gustaría saber sobre este puesto? Ayuda a entender qué aspectos del puesto son importantes para el candidato. Recuerda, estas son solo algunas ideas. Las preguntas específicas que se formulen dependerán del perfil del puesto, la cultura de la empresa y los objetivos de la entrevista. Es importante adaptar las preguntas a cada situación y evitar hacer preguntas que puedan ser discriminatorias o que invadan la privacidad del candidato. ¿Hay alguna pregunta que deba evitarse en una entrevista psicológica para evitar sesgos o discriminación? Sí, hay varias preguntas que debes evitar en una entrevista psicológica para prevenir sesgos y discriminación. Es crucial enfocarse en las habilidades y aptitudes relevantes para el puesto, sin entrar en áreas sensibles que puedan influir negativamente en el proceso de selección. Preguntas a evitar.
Sobre estado civil, orientación sexual o identidad de género, ¿estás casado /A? ¿Tienes hijos? ¿Cuál es tu orientación sexual? Sobre religión o creencias, ¿eres religioso /A? ¿A qué religión perteneces? Sobre origen étnico o nacional, ¿de dónde eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Sobre edad, ¿cuántos años tienes? ¿Cuándo te graduaste? Preguntas que puedan revelar información médica o discapacidades. ¿Tienes alguna condición médica? ¿Has tenido alguna lesión? Preguntas sobre antecedentes penales. ¿Has tenido algún problema con la ley? Preguntas sobre afiliación política o sindical. ¿Eres miembro de algún partido político? ¿Eres miembro de algún sindicato? Preguntas sobre situación financiera. ¿Cuánto ganas en tu trabajo actual? Preguntas sobre vida personal que no sean relevantes para el puesto. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus hobbies? Enfoque alternativo. En lugar de estas preguntas, céntrate en habilidades y experiencia. ¿Qué habilidades y experiencia te hacen un candidato adecuado para este puesto? ¿Cómo has desarrollado tus habilidades de liderazgo? Motivación y objetivos. ¿Qué te motiva a buscar este trabajo? ¿Cuáles son tus objetivos profesionales? Adaptabilidad y capacidad de aprendizaje. ¿Cómo te adaptas a nuevos entornos y retos? ¿Cómo te mantienes actualizado en tu área de trabajo? Trabajo en equipo y comunicación. ¿Cómo te comunicas con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo resuelves conflictos en un equipo? Recuerda, las preguntas deben ser relevantes para el puesto. Las preguntas deben ser formuladas de manera neutral y no discriminatoria. Es importante crear un ambiente de confianza y respeto durante la entrevista. Al evitar estas preguntas y centrarte en las habilidades y aptitudes relevantes, podrás llevar a cabo una entrevista psicológica justa y objetiva, promoviendo la diversidad e inclusión en tu empresa. ¿Qué tipo de formación o capacitación se recomienda para los entrevistadores para evitar sesgos y discriminación en las entrevistas psicológicas? La formación para entrevistadores en la prevención de sesgos y discriminación en las entrevistas psicológicas es crucial para garantizar un proceso de selección justo e inclusivo. Aquí te presento algunas recomendaciones. 1. Sensibilización sobre sesgos cognitivos. Identificar los sesgos comunes. Los entrevistadores deben ser conscientes de los sesgos implícitos que pueden afectar sus decisiones, como el sesgo de confirmación, el sesgo de halo, el sesgo de similaridad y el sesgo de anclaje. Ejemplos prácticos. Se deben proporcionar ejemplos concretos de cómo estos sesgos se manifiestan en las entrevistas, para que los entrevistadores puedan identificarlos en su propio comportamiento. Ejercicios de autoevaluación. Se pueden utilizar ejercicios para que los entrevistadores evalúen su propio nivel de sesgo y desarrollen estrategias para mitigarlos. 2. Técnicas de entrevista estructurada. Guiones predefinidos. Se debe enseñar a los entrevistadores a utilizar guiones con preguntas estandarizadas para todos los candidatos, asegurando que se evalúan las mismas habilidades y competencias. Escalas de calificación. Se deben utilizar escalas de calificación objetivas para evaluar las respuestas de los candidatos, evitando la subjetividad y la influencia de sesgos. Práctica de la técnica. Se deben realizar simulaciones de entrevistas para que los entrevistadores se familiaricen con la técnica y la apliquen correctamente. 3. Diversidad e inclusión. Concientización sobre la importancia de la diversidad. Se debe enfatizar la importancia de la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo, y cómo la discriminación puede afectar negativamente a la empresa. Sensibilización sobre las diferentes culturas y perspectivas. Se debe brindar información sobre las diferentes culturas y perspectivas que pueden existir en la sociedad, para evitar que los entrevistadores hagan juicios basados en estereotipos. Ejemplos de buenas prácticas. Se deben compartir ejemplos de empresas que han implementado exitosamente políticas de diversidad e inclusión en sus procesos de selección. 4. Desarrollo de habilidades de comunicación. Escucha activa. Se debe enseñar a los entrevistadores a escuchar atentamente las respuestas de los candidatos, sin interrumpir ni formular preguntas que los desvíen del tema. Comunicación no verbal. Se debe prestar atención a la comunicación no verbal, como el lenguaje corporal y el tono de voz, para evitar que los entrevistadores interpreten erróneamente las señales del candidato. Retroalimentación constructiva. Se debe enseñar a los entrevistadores a proporcionar retroalimentación constructiva a los candidatos, incluso si no son seleccionados para el puesto. 5. Actualización continua. Capacitación periódica. Se deben realizar sesiones de capacitación periódicas para mantener a los entrevistadores actualizados sobre las mejores prácticas en la prevención de sesgos y discriminación. Seguimiento de resultados. Se debe realizar un seguimiento de los resultados del proceso de selección para identificar posibles sesgos y ajustar las estrategias de capacitación. Recursos y herramientas. Se deben proporcionar a los entrevistadores recursos y herramientas para que puedan acceder a información actualizada sobre la prevención de sesgos y discriminación. Conclusión. La formación para entrevistadores es esencial para garantizar un proceso de selección justo e inclusivo.
Al abordar los sesgos cognitivos, implementar técnicas de entrevista estructurada, promover la diversidad e inclusión, desarrollar habilidades de comunicación y actualizar los conocimientos de los entrevistadores. Se puede crear un entorno de trabajo más equitativo y diverso. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.